El enfoque de InvierTP, primero, definiciones, programación multinacional de inversiones. ¿De qué se encarga esa oficina? De programar multinacionalmente las inversiones por 3 años, ¿no es cierto? Se encarga de plantear los criterios de priorización al órgano resolutivo para que se apruebe, conformar la cartera estratégica, ¿no? ¿Alineado a qué? A las brechas y a los indicadores, ¿ok? ¿De qué más? Se preocupa por hacer el seguimiento a los proyectos de inversión. Desarrolla la evaluación ex post, siempre y cuando cumpla con los lineamientos para la evaluación ex post determinados por el órgano rector, que es la DGPMI, que ya me estoy memorizando recién el nombre, ¿no? Entonces, básicamente es el cerebro. Lo que nos hacía falta era eso, ¿ah? Porque definitivamente sí es importante que todos los proyectos se alineen. ¿A qué? A cubrir una brecha, de esa brecha tener una meta, y esa meta después de la inversión que genere un indicador verificable, ¿no es cierto? Que al final cumpla un resultado, que es obviamente mejorar las condiciones de vida de la población. O sea, el marco lógico se ha trasladado acá, ¿no es cierto? Y tiene una concatenación interesante con los PPR, que yo sí, definitivamente, hasta los mismos indicadores que tienen los PPR, tenemos que comenzar a jalar a InvierTP, porque no tiene sentido tener indicadores a nivel presupuestal y manejar otros a nivel pues, de proyectos, ¿no? O sea, ese alineamiento me parece que está genial. Brecha, pues es obviamente lo que tienes y lo que te hace falta, ¿no es cierto? Es cuánto me falta, por ejemplo, para incrementar la lectoescritura. Hay zonas como, por ejemplo, Amazonas, que tiene de cada 100 niños 2 entienden lo que lee. En Arequipa son 26. Entonces yo tendría que decir, ok, yo quiero, mi brecha es, estoy en el primer nivel del examen PISA, del IES estoy en el segundo nivel, y la brecha a nivel internacional está mínimamente en el segundo nivel, o sea, me falta un nivel, aparte de eso tendría que medir mi población, el 80% está en el primer nivel, que tendría que subir al segundo nivel, ¿en cuántos años lo voy a lograr? Ah, ok, le pongo mi meta, y después mi indicador, ¿no? O sea, ese ejercicio de planificación es importante. El nivel de servicio, con los estándares de calidad, parece que son los mismos. Al leer el reglamento uno dice, oye, estándares de calidad es un estándar, ¿no? En relación a que, por ejemplo, cómo se tiene que dar un servicio, ¿no? En educación, en salud, qué infraestructura, qué equipamiento, cuánto de horas de capacitación o competencia tiene que tener el personal, es un estándar. Y el nivel de servicio, yo lo veo que es muy similar, pero se determina en base a un indicador, ¿no? De satisfacción, de personal, valor público que se puede generar, etc. Indicador es un termómetro que en un punto determinado te va a dar ciertas características del servicio que tú has gestionado, ya obviamente cuando se haya ejecutado el proyecto. Inversiones son todas las inversiones vinculadas a lo que no son proyectos de inversión pública, ¿ok? Y lo importante acá, la definición de proyecto. ¿Qué decía la definición en el SNIP? Intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcial recursos del Estado para crear, modificar, ampliar, recuperar la capacidad prestadora de servicios públicos y que éstas sean diferentes a otros proyectos. O sea, de memoria, ¿no? Eso decía el SNIP. Ahora que dice InvierTP, proyecto de inversión, intervención temporal, o sea, que es de un corto plazo, ¿ok? No se ha definido si es de 0 a 3 años todavía en el reglamento. Asumo que en la directiva lo van a poner, si es de 0 a 3 años, de 0 a 5. Ahora que las APPs están también ingresando, de repente es mucho más. Luego, financia total o parcial, también concepto de SNIP. ¿Por qué financia total o parcial? Porque muchas veces cuando hacemos un proyecto de inversión pública tenemos contrapartida de la cooperación técnica internacional. Y pensamos que como viene plata del extranjero y nos meten a la bolsa, no debe pasar por el sistema. Lo que ocurre es que todo dinero que ingresa al Estado es recurso público y se maneja como recurso público. ¿Ok? Entonces, las donaciones y todo eso
Pues si entran al Estado, caballero, entran por Invierte P. Intervención temporal, financia total o parcial con recursos públicos. ¿Qué cosa? Acá está lo bonito. Capital físico, ¿qué sería capital físico? Infraestructura, ¿no? Capital humano, caramba, capital humano, ¿qué es eso? Capacitaciones. En el SNIP no existían proyectos de capacitación. La capacitación era un componente dentro de un proyecto de inversión pública. Ahora es un proyecto de inversión pública. Vaya. Luego, capital natural, perdón. En el SNIP ya había los proyectos de servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Yo hace poco estuve de coordinador de un diplomado con PNUD. Hicimos 7 proyectos de servicios ecosistémicos para Tumbes y Piura. Terminamos el año pasado en noviembre más o menos. Entonces, capital institucional. Y o capital intelectual. Bueno, ahí sí no sé qué se me podría ocurrir. ¿Hacer un libro? No lo sé. ¿A qué se refiere con capital intelectual? También de repente capacitar, ¿no? Pero si hablamos de capital institucional, esos serían los proyectos de fortalecimiento institucional, ¿no es cierto? Gestión de procesos, estructura organizativa, reorganización organizacional, etc. Pero bueno, a medida que vayan saliendo los sectores a pautear el tema, nos vamos a ir dando cuentas. Para que tenga como propósito crear, ampliar y mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios. Todo esto básicamente se ha jalado, tiene el concepto similar al SNIP, y lo novedoso es que obviamente amplía más nuestro rango, ¿no? Y esto es importante, que esos proyectos sean de competencia del sector. Y acá un paréntesis, porque hay muchos gobiernos regionales, muchos gobiernos locales, que están haciendo proyectos que no les compete. Y de eso tenemos ejemplos en cantidad. Me llama un alcalde y me dice, Illich, hemos hecho un proyecto de telecomunicaciones y queremos cerrar el proyecto. ¿Qué es telecomunicaciones? Le digo, hemos hecho un call center. Ah, ok, y queremos cerrar el proyecto. Pero ¿hace cuánto tiempo lo has ejecutado? Hace 2 años. ¿Y no lo has cerrado? ¿A qué te refieres? ¿Cerrar física y financieramente? No, queremos cerrar el kiosco. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, es que lo que ocurre es que no tenemos plata para mantener el proyecto, para operar el proyecto, porque las máquinas ya pues están en el piso, no tienen teclado, y los costos de operación y mantenimiento de las torres, etcétera, pues no hay una partida específica del municipio que diga mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones. Yo le dije, orejón, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste ese proyecto? Porque la población, hermano, ¿es tu competencia? No era su competencia. Segundo, tú no puedes cerrar un servicio público. ¿Por qué? Porque el servicio público es por los siglos de los siglos. ¿No es cierto? Porque un servicio público no responde al mercado, pues. No tiene competencia. El Estado lo tiene que dar sí o sí, porque existe una falla de mercado. ¿No es cierto? Es muy sencillo ahí. Y él quería cerrar, o sea, había generado la necesidad y quería cerrar el mercado. ¿Qué hubo ahí? Una crisis de competencias y 2, de política de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde tienes que promover la actividad microempresarial. O sea, él estaba cubriendo la falla de mercado que un privado lo podía cubrir y podía costear los gastos de operación y mantenimiento, porque el municipio no puede cobrar, cobraba 1 sol, el otro puede cobrar 2 soles. Tercero, la línea, no tiene para pagar la línea. Cuarto, no existe de nuevo una específica de gasto presupuestal que te diga mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones. Si tú vas al gobierno regional, esas competencias le ha transferido el Ministerio de Transportes. Él sí tiene. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, mi proyecto, ¿es mi competencia? ¿Lo tengo que hacer yo? Y para eso están los expertos, pues que son ustedes. La tienen que tener clara. Y le diga, señor alcalde, no se puede, y punto. Despedido. Me voy, pues. Porque el alcalde busca su respuesta, ¿no? Y como a mí me gusta la chamba, le digo que sí. Y ahí está, pues, lo que ha ocurrido con el SNIP, ¿no? Por hacer lo que hemos querido hacer. El banco de proyectos del SNIP está contaminado de cualquier cosa. Y para que uno haga un nuevo proyecto, se mete al banco y se presta. El marco lógico se presta, el problema, etcétera, ¿no? Sí, perdón, acá y acá. Profesor, buenas noches. Disculpe, una pregunta. Justo me trae a colación lo que usted dice el call center municipal. También, no sé si usted sabe que existen también las famosas pérgolas municipales donde hay internet para los niños. Por mi trabajo he visto un montón en varios distritos de la Sierra de Lima, pero algunos también ya están cerrando. Mi pregunta es, si usted me dice que
que al final le dieron el presupuesto para ejecutar estos proyectos, ¿no? Que están buenos, pero no tienen sustentación en el tiempo. ¿Cómo así lograron que les aprueben el dinero? Bueno, en realidad hubo un tiempo de un matrimonio ideal entre DGIP y presupuesto, donde el presupuesto, al momento de que los municipios le pedían certificación presupuestal, nos llamaban y nos decían, Illich, ¿este es un proyecto de inversión pública? Y yo le decía, no. Que el alcalde me busque y lo vamos a corregir. Después de eso, ¿qué ocurrió? El negocio de presupuesto, ¿qué es? Devengar. Se supone que el SNIP ya lo vio. Tú lo que tienes que mirar es que esté viable. Y punto. Y se acabó. Entonces, presupuesto, lo siento mucho, pero es la verdad, veía viable y le daban la plata, lo certificaban. Y muchos proyectos que no eran proyecto, sencillamente se ejecutaban. Porque de nuevo, amigos, el tema no es del SNIP, el tema no va a ser solo de Invierte PE, tiene que ser de todos los sistemas administrativos que maneja el Estado. Esa es la forma de hacer, de articularlos. Mi negocio no puede ser presupuesto, mi negocio no puede ser contrataciones, mi negocio no puede ser Invierte PE. Estamos en el mismo barco. ¿No se ha dado cuenta que el barco se hundió? ¿O se salvó alguno? El barco se hundió completamente. Entonces, esa es la política que este gobierno, esa es la política que este ministro tiene que aplicar. Y no está en los libros, es nuestro día a día, porque nos damos cuenta que chocamos, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. No sé dónde puse, aquí está. ¿Ok? Entonces, acá es importante competencias, lo que tienes que hacer. Y acá tienes que ser un poquito más fino, amigo, cuando tengas que definir qué es proyecto o no. ¿Ok? Voy a terminar el ejemplo. Porque tienes 6 formas más de inversión que no son proyecto. Ahí puede chocar, ¿no? Estás en el límite de que, oye, ¿es proyecto o es inversión marginal? ¿O es optimización? ¿Ok? Sí. Sí, justamente cuando mencionabas dentro de los proyectos de inversión el tema de capital humano, capacitación, entonces hay un ejemplo del día a día es el tema de la capacitación docente. El tema de la capacitación docente no estamos hablando de un proceso discreto, sino estamos hablando de un proceso continuo. O sea, se va a dar forever, por siempre. Entonces, siempre ha existido el problema capacitación, eso es una actividad, no es un proyecto de inversión y por lo tanto eso es con gasto corriente. Pero en este nuevo contexto, eso puede tener niveles de confusión bastante grandes, porque es así una limitación, por ejemplo, dentro de los lugares donde han tenido y tienen canon enorme, han comprado millones de soles en computadoras, les han regalado a los docentes, pero en el tema de capacitación prácticamente no han hecho nada, o han hecho muy poco. Entonces, esa inversión finalmente no ha redituado lo que tenía que redituar. Los indicadores, un poco para conocimiento, en la época de el último gobierno de Alan García se compraron alrededor de 1 millón de XO, que son esas computadoritas verdes, pero cuando se hace un análisis real de cuál fue el impacto de esa compra, es absolutamente cero. Claro. Cero. 1 millón de máquinas que terminaron costando cada una alrededor de $250 más o menos. 250 millones de dólares con resultado absolutamente cero. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo vamos a diferenciar en este caso la actividad de un proyecto de inversión? Ahí está el gran reto, amigos. Ahí está el gran reto que nosotros tenemos como formuladores. Y creo, discrecionalmente, tenemos que ser muy conscientes. Lo que tú indicas es cierto. ¿Por qué no el desarrollo de capacidades es un proyecto de inversión pública? A mí me preguntaron, Illich, capacitar en sistemas productivos a personas con alta vulnerabilidad, drogadictos, delincuentes, para incorporarlos al aparato productivo del Perú, ¿es inversión pública, sí o no? Carambas, o sea, vamos a disminuir la delincuencia, menos drogadicción, capital y trabajo a futuro.
Ah, es inversión, sí. ¿Y cuál es la demanda? La demanda se mide si es población por grupo etario. Ah, son jóvenes de 18 a 25 años. Perfecto. Entonces, si este es el ciclo de vida, según Amartya Sen, de los 0 a 5 años, es un tema de consolidación, desarrollo de la sinapsis, de las capacidades cognitivas. Ahí todos somos rico, pobre, iguales. Es un tema de nutrición. Y de los 0 a 12 años es un tema de formación amical, personal. De los 12 a los 22, si llevas bien tu vida, eres un ser pleno. Los 50 ya estás de caída. Y abajo pues esto que no se ve, que es la calaverita, ¿no? Ya fuiste. En realidad yo no pienso vivir bien. Yo pienso morir bien. Llegar a ese momento, bien, porque día a día estamos muriendo. No estamos viviendo, desde mi lógica. Entonces, si me dicen, ok, mi demanda es de 18 a 25 años. El año 2017. El año 2018, ¿qué va a pasar? Uno va a tener 19, el otro 26. Este fuera. Pero va a haber uno de 18 que va a entrar y uno de 25. Y por los siglos de los siglos. Eso no es inversión pública. Eso es gasto corriente. Que alguna entidad del Estado lo tiene que hacer. No estoy diciendo que no se haga, sino que la fuente de financiamiento no es gasto de capital, sino es gasto corriente. Y te dice la norma, capital humano, inversión en capital humano. ¿Qué eso es? Desarrollo de capacidades. Entonces yo me pongo a pensar, porque yo trabajé en el sector institucional, hacía los proyectos de fortalecimiento institucional. Entonces yo dije, ok, pensemos en inversión pública para desarrollo de capacidades, como componente. Ahora lo vamos a pensar como inversión. Yo soy Invierte PE y gano un concurso para el MEF, porque mis competencias, mis cualidades, hacen suponer que soy el experto en Invierte PE. ¿No es cierto? Ingreso al MEF, el MEF tendría que hacer un proyecto de inversión pública para enseñarme Invierte PE. No, porque se supone que yo he ganado un concurso siendo experto. Si no lo soy, adiós. Pero si el MEF me capacita en contrataciones o de repente en presupuesto, que no forma parte de mi perfil de competencias, eso es inversión pública. ¿Por qué? Porque dice que tenga como propósito crear, ampliar o mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios. O sea, ahí está el kit del asunto, es ser creativos. Algo que suma capacidad, algo que mejora, algo que genera mayor y mejor servicio, es inversión. Entonces, máxima sencilla, indicador, ¿ok? Resultado. Si no hay un cambio del estatus actual del servicio, no es inversión pública. Puedes identificar indicador, presupuesto y no hay cambio. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Pero de nuevo, hay otra modalidad. Los servicios, la inversión que vamos a definir después del break. Amigos, estoy corriendo porque sé que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, nos tomaremos 10 minutos para break, por favor, y continuamos. ¿Sí? 10 minutos. Gracias.